Déjenme ver si ya están. Todavía no. Listo. Bueno, entonces empezamos. Muy buenas tardes de ciencia. Mi nombre es Gladys Yáñez. Este programa se llama así, Tardes de Ciencia. Es un programa de la Dirección General de Investigaciones donde cada martes a las 5 de la tarde les traemos lo mejor de lo mejor en cuanto a lo que se está produciendo de ciencia en la Universidad Veracruzana y otras instituciones. Hoy tenemos al doctor Cristian Lemaitre León con la charla sobre las enseñanzas de Joseph Weizenbaum. Espero haberlo pronunciado bien, si no él enseguida pues me va a corregir. El doctor Cristian, les voy a leer un poco sobre su trabajo, claro, ya saben, resumido porque no nos da tiempo pues de explorar todos los caminos que han seguido las personas que nos han acompañado en estas tardes de ciencia. Él es doctor en informática por la Universidad de París, es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado labores de docencia, investigación, desarrollo, de innovaciones tecnológicas y consultoría en distintas instituciones como el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, la Facultad de Ciencias de la misma universidad, el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, también conocida como LANIA, y en la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado en diversas áreas de inteligencia artificial como planificación y aprendizaje, procesamiento del lenguaje natural, sistemas multiagente, instituciones y organizaciones electrónicas, modelos sociales de argumentación, y en los últimos años se ha centrado toda su atención en el estudio de los efectos sociales y éticos de la computación y de la inteligencia artificial. Es parte fundadora de varias organizaciones científicas de computación de México y del extranjero, entre las que destacan la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, la Organización Iberoamericana de Inteligencia Artificial, la International Foundation for Multi-Agent Systems, la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, la Red Mexicana de Investigación y Desarrollo en Computación y la Academia Mexicana de Computación. Fue profesor fundador de la maestría en inteligencia artificial de nuestra universidad desde junio del 2020, del 2020 a noviembre del 2022. Ha participado como miembro de la delegación mexicana ante la Alianza Global sobre la Inteligencia Artificial. Actualmente es profesor titular del Departamento de Tecnologías de la Información en la UAM Coajimalpa. Y bueno, después de haber comentado un poco sobre su trayectoria y sobre lo que ha trabajado a lo largo de toda su carrera, como siempre, un poquito nada más, les dejo con él para que podamos platicar hoy sobre estas enseñanzas que trata de recuperar de Joseph Weizenbaum. Adelante, doctor Cristian, bienvenido. Muchas gracias. No sé cómo se pronuncia, yo le digo Weizenbaum, pero Weizen. es lo que me sale naturalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación para participar en esta conferencia, en este ciclo que ustedes tienen, que es realmente muy interesante y muy impresionante todo el trabajo que han hecho. Ah, Como tengo poco tiempo y siempre mis presentaciones tienden a ser un poco más grandes de lo normal, entonces trataré de ir al grano inmediatamente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy les quiero contar una historia y esta historia me va a permitir reflexionar sobre lo que estamos viviendo en la actualidad en torno a este fenómeno llamado inteligencia artificial. El personaje de nuestra historia es Joseph Weizenbaum. Joseph
Nació en Berlín en 1923, en el seno de una familia judía. En 1936, como tantas otras familias judías, pero no todas, desgraciadamente, la familia se vio obligada a migrar a Estados Unidos. Estudió matemáticas y en 1955 trabajó en la construcción del primer sistema informático bancario. Esto era dentro de la empresa del General Electric para el Bank of America. En 1963 entró como profesor al MIT y entrando se interesó en el tema de la inteligencia artificial. MIT fue uno de los centros nucleares de la inteligencia artificial y en particular en Estados Unidos. En particular, le interesó el trabajo sobre el procesamiento del lenguaje natural conversacional, lo que ahora llamamos chat. En 1966 publica su trabajo sobre el sistema ELISA. Y aquí es donde empieza nuestra historia. ELISA tenía como objetivo, podríamos decirlo en estos términos, investigar la comprensión, entre comillas, del lenguaje natural por un programa a través de diálogos humano-computador. En realidad, de lo que se trataba era de investigar más bien la parte semántica del lenguaje natural, ¿no? Cuando se habla de comprensión así entre comillas, pues yo lo que entiendo es esencialmente el sentido de las cosas. En realidad este programa ELISA fue el primer programa interactivo capaz de generar preguntas. Antes había habido algunos otros ejemplos, hay uno muy famoso que se llamaba Baseball, pero solo se le podía preguntar cosas sobre su base de datos y respondía sobre eso. Aquí el programa generaba preguntas de sí, o sea, no inducidas por o sea, generaba preguntas, no respuestas. Es a lo que me quiero referir. La estructura para la época era una estructura más o menos compleja, pero digamos, a nivel de arquitectura de alto nivel, ay, perdón, estoy apagando mi celular porque se me había olvidado, perdón. La arquitectura del sistema era muy sencilla en el fondo, o sea, a nivel, alto nivel. Había un motor de diálogo que era el que manejaba toda la sintaxis, digamos, del inglés. Había un guión, una parte que era el guión temático, vamos a entender un poquito más lo que era esto. Y luego, asociado a cada guión, porque había varios posibles, había una lista de palabras clave y de patrones léxicos asociados. Vamos a ver un poquitito el interior de esto. El guión, que estoy traduciendo script como guión, el más conocido es el llamado doctor. Y este script o este guión estaba basado en los esquemas de primera sesión de psicoanálisis con un psiquiatra rogeriano. Y el psiquiatra rogeriano tenía la característica de que en esa primera sesión lo que hacía era una serie de preguntas abiertas para ver cómo reaccionaba el paciente y a partir de lo que decía el paciente escogía algún tema para seguir haciendo preguntas. Un ejemplo, el paciente dice, mi mamá me quitó mi osito de peluche preferido. El Elisa doctor le contestaba, cuénteme más acerca de sus padres. Esto puede resultar un poco bobo
Y así dicho tal cual, pues sí, pero si nos imaginamos a un señor de 50 años que está diciendo eso, bueno, pues sí es como para decirle, a ver, en qué ambiente has crecido? O sea, háblame más de tus padres, de tu familia, etcétera, ¿no? Entonces, no era una cosa tan loca. ¿Cómo era la estructura de esto? Pues tenemos aquí varias listas. Uno era de palabras claves. Entonces, por ejemplo, si en el texto mm, del paciente encuentra la palabra mamá, como es el caso de nuestro ejemplo, entonces asociaba a otra lista accesoria, que eran las palabras asociadas, y entre las cuales encontramos mamá, madre, padres, y podía haber otras. Había además una lista de patrones de contexto, que eran formas léxicas que tenían una cierta estructura. En este caso, el patrón que nos interesa es uno que dice X me quitó algo. Entonces, X me quitó algo es un patrón de contexto. Y había patrones de respuesta. Podía haber directamente patrones muy específicos, o bien si no había ninguno muy específico o no tenían una prioridad particular, iba a otra lista de patrones comodines, como en el póker el Joker, ¿no? Comodines de respuesta. Es decir, eso de que cuando se rompe un poco, cuando se establece un silencio, pues alguien saca un tema a la conversación, sobre el clima o sobre lo que sea, es una especie de patrón comodín, ¿no? Entonces, en este caso, pues el patrón comodín era cuénteme más acerca de, entonces había que ir a seleccionar una palabra asociada, ¿sí? En este caso, padres. Entonces, digamos, es extraordinariamente sencillo, pero este es para dar una idea también de que no era una cosa demasiado sofisticada. Estaba bien pensado, bien estructurado y tenía este, cosas interesantes detrás. Elisa asociaba patrones de entrada con hipótesis de posibles asociaciones de los elementos explícitos o implícitos de una oración, lo que le permitía seleccionar alguno de los patrones de respuesta más esperados, lo que estuve explicando con el diagrama anterior. Por ejemplo, ante una entrada del tipo todo el mundo me algo, Elisa podía seleccionar entre las dos opciones más esperadas. Aquí la idea es que ante un patrón de este estilo están asociados otros patrones con cierta esperanza, con cierta probabilidad, o sea, de ser interesantes, de estar relacionados fuertemente o más débilmente. Se trata de, por ejemplo, todo mundo uno puede ser que se trata de una relación entre el sujeto y todo el mundo. Todo el mundo me odia. La otra opción asociada es un esquema o un patrón de acción. Se está interpretando el mensaje como que se trata de un mensaje acerca de una acción, como por ejemplo, que todo el mundo está ejerciendo sobre el sujeto. Todo el mundo se ríe de mí. Entonces, jugando con todas estas cosas, Elisa obtiene buenos resultados. Entonces, además, el motor léxico, es el motor del lenguaje natural, podía generar transformaciones sintácticas para tener oraciones bien gramaticalmente correctas. Aquí un punto importante que sostiene Weizenbaum, que es que en un diálogo entre dos personas, cada una de ellas tiene
una serie de expectativas, o podríamos llamarle modelo del otro, de la otra persona. Y en ese modelo puede prever que hay ciertas respuestas, ciertas cosas que puede decir y que otras que no puede decir, que no están, digamos, dentro de las expectativas de ese modelo. Entonces, esta idea de cómo se relacionan en un diálogo dos personas es una cosa muy profunda, muy interesante, que luego se perdió un poco de vista en digamos, en las investigaciones del procesamiento del lenguaje natural. Si la respuesta de uno de ellos es vaga o ambigua, el receptor busca darle sentido. Entonces, si no, o pensamos que no oímos bien, entonces tratamos, le damos vuelta a lo que nos está queriendo decir para no perder la comunicación, para seguir en ese diálogo. Entonces, el oyente interpreta a su conveniencia en función del modelo que tiene de su interlocutor. Es ese modelo que tiene el que le permite hacer esas inferencias. Claro, pues puede atinarle o puede no atinarle. Y esto es de ambos lados. El locutor que me acaba de hablar, pues también tiene un modelo de mí y de lo que yo le puedo contestar, etcétera, ¿no? Entonces, esto, eh, lo que hace Weissman es insistir en el papel del receptor, que le da sentido al mensaje del emisor y que ese papel es muy grande. También abre la posibilidad de establecer diálogos un poco raros, así muchas comedias en el teatro y en muchos lados, son estos malos entendidos, etcétera. Se juega mucho con esto. Ah, pero en el fondo, ya con cierta perspectiva, visto desde ahora lo que está sucediendo, hay una gran vulnerabilidad de las personas ante la manipulación en línea. Es decir, esfuerzo sensacional de las personas que tenemos para poder mantener un diálogo con otra persona a partir de los modelos que tenemos y que los vamos ajustando conforme va avanzando el diálogo, pues eso al mismo tiempo nos da una gran vulnerabilidad a la manipulación del otro. ¿Qué es lo que sucede con todos los mensajes publicitarios, etcétera, y todos los problemas en las redes sociales, etcétera? Tiene mucho que ver de alguna manera con esto. Los resultados que obtuvo Weizenbaum fueron pues, muy impresionantes para la época, pero provocaron en él dos sensaciones, una de estupor y otra de preocupación. Y eso es lo que voy a tratar de explicar a continuación. La primera razón de estas sensaciones, lo explica Weizenbaum, de la siguiente manera. Le sorprendió que varios reconocidos psiquiatras opinaran que el programa de doctor, o sea, ELISA en su guión de doctor, lo pongo entre comillas porque son palabras de Weissman, podría convertirse en una forma casi completamente automática de psicoterapia. Y eso, pues le paró los pelos de punta. Decir, bueno, ¿de qué se trata? Oye, es un programa que no es para nada eso. Nos, a él le horrorizó eso, pero hoy, hace unos días, escuché una de estos conversatorios entre psiquiatras
que discutían en un congreso sobre cómo utilizar ChatGPT para afinar sus sesiones, cada uno desde su punto de vista, etc. Y eso ahora a mí es al que me pararon este conversatorio me pararon los pelos de punta. Realmente, sí es muy preocupante. La segunda razón de preocupación para Weizenbaum, lo pongo en términos de Weizenbaum mismo, dice, me sorprendió ver lo rápido y profundo que se involucraba emocionalmente con la computadora la gente que conversaba con Doctor y cuán inequívocamente la antropomorfizaba. Esta idea de la antropomorfización es algo que tenemos como muy natural desde la época, yo creo que de las cavernas o por lo menos de las grandes civilizaciones, está clarísimo que los primeros aparatitos mecánicos, figurillas, etcétera, las cuales se les daba una, una vitalidad supuesta como si fuesen seres inteligentes, no seres humanos, pues si eran una estatuilla, ¿no? Pero como si fuesen, es decir, se establecía una relación anímica, indudable. Y esto se sigue haciendo y se sigue, hasta la fecha. Y ahora se está antropomorfizando a los programas de computador. Y continúa diciendo Weizenbaum, una vez mi secretaria, que me había visto trabajar en el programa durante muchos meses y por lo tanto seguramente sabía que era simplemente un programa de computadora, comenzó a conversar con él. Después de unos pocos intercambios con él, me pidió que saliera de la habitación. No sé lo que le habrá dicho, pero le habrá dicho, doctor Weissenman, por favor, estoy en una conversación privada. Váyase, ¿no? Lo habrá dicho de una manera más elegante, pero era como la idea. O sea, se había vertido completamente toda su atención y se estaba, pues, estableciendo ahí una relación anímica muy rara, ¿no? Con el programa, le estaba contando su vida, sus cosas más íntimas. La esta palabra siempre me trae mal, la antropomorfización de las apps de la inteligencia artificial generativa provocan una alteración de la percepción de la realidad a nivel masivo. Eso lo estamos viendo ahorita. Pero aquí el problema no es que era la secretaria de Weizenbaum y a lo mejor algunos alumnos o algunos colegas del MIT. Aquí estamos hablando de cientos de millones de personas. Y eso sí es extraordinariamente peligroso. La tercera razón que les espantó a Weizenbaum fue la gran sorpresa que tuvo al ver que el uso de ese programa propaló la creencia de que el problema de la comprensión del lenguaje natural por computadora estaba ya resuelto. Y su conclusión sobre este hecho fue la siguiente. Esta reacción a Elisa me mostró más vívidamente que nada de lo que había visto hasta entonces, las exageradas atribuciones que un público, incluso bien educado, es capaz de asignarle a una tecnología que no entiende. Nuevamente, aquí pues me refiero a que eso es lo que estamos viendo
en la actualidad, con este boom de la inteligencia artificial desde hace unos 10 años y cada vez a más, a nivel de cientos de miles de personas. Las inteligencias artificiales generativas generan textos, pero no comprenden el lenguaje natural. Son pericos que generan textos basados en probabilidades de frecuencias aprendidas. Generan textos, pues pueden ser muy sofisticados, etcétera, pero que hace que la gente pierda un poco el pie y no entienda muy bien con quién están hablando o con quiénes están comunicando. Ahora ya se van a poder hablar porque el chat GPT ya le robó la voz a Scarlett ¿cómo se llama? Johansson, ¿no? Y bueno, va a tener que cambiar de voz el chat GPT. Es decir, estamos viendo lo mismo que vio en pequeño, en manera, digamos, de laboratorio, Weizenbaum, pero ahora a lo salvaje completamente. Los constructores de las inteligencias artificiales generativas son incapaces de explicar cómo su sistema generó un texto particular, ni de cuáles fueron sus fuentes, ni de cómo las integró, más allá de banales explicaciones probabilísticas. La diferencia es que Weizenbaum, con su programita, sí podía hacerlo. Esa es un poco la gran diferencia entre una tecnología que uno domina y otra tecnología que, pues, ha crecido tanto eh, que no tiene forma de explicación ni de control realmente. No me estoy refiriendo a que salen de control y que nos van a... No estoy refiriéndome a eso, sino que no entienden, no entienden lo que está generando ni el programa ni los que lo hicieron. Los resultados, eh, bueno, más bien, lo que para cualquier investigador de inteligencia artificial de su época hubiesen sido signos de éxito, estos grandes resultados, para Weizenbaum significaron una revelación de que su programa tenía efectos no deseables. No lo decía así, yo lo estoy poniendo en términos más contemporáneos. Son efectos no deseables, para no entrar en juegos de palabras, etc. Y estos efectos eran sobre los usuarios, es decir, sobre los seres humanos no especialistas en inteligencia artificial, porque un especialista colega de él, del MIT, pues le explicaba lo que hacía su programa y el otro entendía y se ponían a jugar con eso y se divertían seguramente como niños. Aquí lo que hizo Weizenbaum es mostrar una sensibilidad humana ejemplar, muy poco compartida con la gran mayoría de sus colegas investigadores, no solo del MIT, sino de todo el mundo, en inteligencia artificial. Era algo absolutamente ejemplar. Entonces, pues estos resultados, por estas razones, generaron una gran preocupación sobre los posibles efectos que la tecnología podía tener sobre la población. Y por otro lado, una persona extraordinariamente sensible e inteligente, pues generaron una sensación de enorme responsabilidad como investigador. No estaba haciendo cualquier tipo de investigación, era una investigación que podía tener efectos sobre las personas. En la actualidad, estas
las críticas alrededor de las apps de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo, han generalizado estos sentimientos y hay muchos más investigadores y usuarios que se preocupan y que, en particular los investigadores, que empiezan a sentir esta responsabilidad de hacer cosas que tienen efectos sobre los seres humanos. En 1976, es decir, 10 años después de lanzar el programa ELIZA, Weizenbaum escribe este libro, Computer Power and Human Reason, en donde hace una síntesis de su visión sobre la inteligencia artificial, sobre los principales problemas sociales que percibe relacionados con la inteligencia artificial. Son 10 años en donde quiero dar un poco el contexto, o sea, no tiene mucho sentido ver qué es lo que dice y hace Weizenbaum 10 años después si no tenemos una idea de cuál es el contexto que se vivió, no en los grandes rasgos, en el entorno, digamos, de Estados Unidos y de una universidad en Estados Unidos. Por un lado, estos 10 años, de hecho desde principios de los años 60, el impulso del ejército norteamericano, de la Oficina de Apoyo a la Investigación de Vanguardia del ejército norteamericano, que se conoce como DARPA, impulsó a la computación, pero totalmente. Las máquinas de tiempo compartido fueron proyectos financiados expresamente con un impulso muy grande por parte de DARPA, Internet también, inteligencia artificial también. Los 4 o 5 centros de inteligencia artificial de excelencia que surgieron en los años 60 fueron todos financiados generosamente por DARPA. Por otro lado, en esos años se da una lucha muy importante por los derechos humanos. Aquí a los que me están escuchando ahorita les eh, recomendaría mucho que se metieran a YouTube a ver el discurso que hizo Martin Luther King en Washington y que se le conoce como el inicio de su discurso. Dice, I have a dream. Así se puede encontrar en YouTube y es algo muy impresionante porque la manifestación gente que estaba ahí, en ese parque gigantesco que hay entre el monumento de Lincoln y eh, la Casa de los Representantes, este, el, es enorme y estaba absolutamente atascado. Muy importante esa lucha por los derechos humanos. Y otra lucha fue en contra de la guerra de Vietnam. Era la época de la guerra de Vietnam, exactamente del 66 al 76 más o menos. Y otra que fue la arrogancia de los fundadores de la inteligencia artificial y de sus seguidores. McCarthy, Minsky, Simon, y otros, pero ellos en particular, presentaban unas afirmaciones tan arrogantes que ahora lo vemos porque decían que están trabajando en la resolución de no sé qué cosas, cosa que nunca realizaron, que esa arrogancia se sigue manteniendo en la actualidad, pero ahora son pues unos chavitos ahí que se sienten los grandes descubridores que están repitiendo exactamente eso, son vendedores, son eslogans de vendedores, están vendiendo sueños, imaginándose cosas.
y te lo están vendiendo. No están vendiendo tanto aplicaciones, sí, ahorita ya hay aplicaciones y demás, pero cuando uno de estos, Altman o cualquiera de estos, dice algo, lo que está diciendo es lo que viene, una promesa, una venta, y eso es muy peligroso para un científico. Es realmente, yo creo que éticamente es muy cuestionable. En el ámbito más personal, el contexto en el cual se mueve Weizenbaum en esos años es los recuerdos de los horrores de los nazis y de sus científicos, los científicos que estuvieron trabajando en Alemania durante el régimen nazi. Y por otro lado, el ejemplo de Norbert Wiener, que esta visión humanista y ética de Wiener, que fue, al igual que Weizenbaum, profesor del MIT y fue el fundador de la cibernética, ¿no? Que murió en 1964. Estos son como dos referentes importantes a los que me voy a referir en un momento. Desde el punto de vista tecnológico, más bien, perdón, ya en 1985, es decir, otros 10 años después, o casi 9 años, aparece una entrevista a Weizenbaum en una revista del MIT que sigue existiendo, que se llama The Tech. Una entrevista absolutamente que no tiene desperdicio. Si la pueden buscar, se las recomiendo enormemente. En esos años, ¿cuál era el contexto eh, tecnológico en computación y en inteligencia artificial? Pues era la época del auge, el nuevo auge de la inteligencia artificial, sobre los sistemas expertos, las máquinas de la quinta generación, que lo que buscaban era máquinas que pudiesen tener como lenguaje de máquina, entre comillas, los lenguajes de alto nivel que se usaban en inteligencia artificial, Lisp y Prolog. Y por otro lado, está desde el ámbito socioeconómico y político, pues el auge del neoliberalismo, ¿no? Cuando suben al poder tanto Margaret Thatcher en Inglaterra, en el Reino Unido, como Ronald Reagan en Estados Unidos. Y la defensa y el proyecto de Ronald Reagan de una absoluta locura, pero le metieron muchísimo dinero, y el ejército norteamericano le metió también muchísimo dinero, que fue la iniciativa de defensa estratégica, de llevar todos los sensores y los efectores bélicos a desarrollar al espacio, es decir, en satélites, de tal manera que si un misil soviético salía disparado, en el momento que salía disparado, le caía, digamos, un poco caricaturizado, le caía un rayo, un láser que lo destrozaba. Esa era un poco la imaginación loca de la época, pero le metieron muchísimo dinero y se desarrolló muchísima tecnología. Hoy en día tenemos cosas que son resultado de esas iniciativas originales de los años 80, ¿no? Se le llamaba en esa época la Star Wars y hubo un revuelo muy grande en el seno de los investigadores de Estados Unidos de computación, de una parte importante, en contra de eso. Ahora, respecto al contexto personal, Weizenbaum en esa entrevista dice lo siguiente: el conocimiento del comportamiento de los académicos alemanes durante la época de Hitler me pesó mucho. Nací en Alemania, no podía relajarme y sentarme a ver cómo la universidad en la que ahora participaba
se comportaba de la misma manera. Estaba hablando del MIT y estaba hablando de la ciencia de punta desarrollada en el MIT respecto a el trabajo de investigación para la guerra, para el ejército norteamericano. En otra parte de la entrevista dice, creo que la computadora ha sido desde el principio una fuerza fundamentalmente conservadora. Ha hecho posible el salvamiento de instituciones más o menos tal y como estaban, que de otro modo habrían tenido que ser cambiadas. Ahí se estaba refiriendo en particular al sistema bancario en el cual participó, el primer sistema bancario. Dice, no era necesario eso. Se pudo haber reformado la banca de otra manera. Entonces, pero no, lo que había era que ser más eficiente, más rápido, más grande, más riqueza, ¿en beneficio de quién? La respuesta está más o menos clara, creo yo. Es decir, él estaba contraponiendo lo que era la ingeniería computacional contra la ingeniería social. Es decir, no todo, un poco la idea era que no todo debe de ser resuelto desde el punto de vista de la tecnología computacional. Hay problemas que se pueden resolver de manera más social y no tanto tecnológica. No siempre a cualquier problema meterle una solución tecnológica, cuando puede tener otro tipo de solución. No sé por qué me vi, bueno, está esto. Me pregunto, ¿cómo se referiría Weizenbaum hoy en día sobre el cómputo en la nube y las apps de aprendizaje profundo? ¿Cómo las catalogaría? ¿Las catalogaría como conservadoras o como imperialistas? Me lo pregunto. No sé qué pasó. ¿Qué ha pasado? Algo hice que, bueno, le sigo. En esta entrevista en The Tech, también dice lo siguiente, en respuesta a una pregunta. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo del desarrollo de la computadora pasó a manos estadounidenses. Y desde ese momento hasta ahora, creo que es seguro decir que la mayor parte de la investigación y el desarrollo de las computadoras se ha pagado con dinero militar, directa o indirectamente. Hasta la fecha, las armas que amenazan con aniquilar a la especie humana por completo no podrían fabricarse y ciertamente no podrían ser lanzadas con ningún tipo de precisión si no fuera por las computadoras que guían esas armas. A mí, algunos de ustedes a lo mejor me han oído hablar de cosas de ese estilo, pues aquí me quedo más tranquilo de que no soy yo el único y que tengo el respaldo de un personaje como Joseph Weizenbaum. Sigue diciendo Weizenbaum, en lugar de decir que la computadora está involucrada con el ejército, digamos que la computadora está involucrada con matar gente. Es solo cuando llegas a ese vocabulario, creo, que el eufemismo comienza a desaparecer y creo que es muy importante que desaparezca. Claro que más claro está difícil. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Pues en la actualidad, al papel de DARPA, que sigue siendo, o sea, los invito a que se metan a la página de DARPA y vean los proyectos que están financiando para el futuro y la parte histórica, que es sumamente interesante, porque no es que Weizsäcker está sacándose de la manga ejemplos
del apoyo de DARPA hacia la computación. DARPA mismo lo defiende. A este papel de DARPA, hoy en la actualidad, tendríamos que agregar el poder de los oligopolios tecnológicos, que establecen una suerte de simbiosis con el ejército norteamericano y los ejércitos de todos los países poderosos. Estos oligopolios y DARPA pues tienen muchos puntos en común y se apoyan mutuamente de muy distintas maneras. No, esto no, esto no. Ya estoy terminando. En 1988, Weizenbaum obtiene el premio Norbert Wiener de Responsabilidad Profesional y Social de Computación, el CSPR. Este es un premio que se instituyó en 1981 a raíz del problema del Star Wars de Ronald Reagan y duró 20 años, en donde se les fueron un poco más de 20 años otorgando estos premios a distintos personajes del área de la computación. En el homenaje cuando se le entregó el premio a Weizenbaum, Terry Winograd, que fue otro de los grandes investigadores de esa época, en particular en lenguaje natural y en interacción humano-computadora, que fue alumno de Weizenbaum en el MIT y luego fue profesor, y ahora es profesor emérito seguramente de Stanford, decía lo siguiente. Este premio lleva el nombre de Norbert Wiener, cuyo trabajo pionero en cibernética fue uno de los pilares sobre los que se creó la tecnología informática y cuyos numerosos escritos sobre las computadoras y la sociedad presentaron algunos de los primeros esbozos de los problemas y potencialidades que crearía esta nueva tecnología. En muchos sentidos, Weizenbaum ha seguido el mismo camino. Ambos pasaron la mayor parte de su vida laboral en el MIT, comenzando sus carreras con contribuciones técnicas y luego progresando en años posteriores para centrarse en las consecuencias sociales de la tecnología que habían ayudado a crear. Ambos lucharon con pasión contra la locura destructiva de la alta tecnología al servicio de la guerra. Joseph Weizenbaum, ya para concluir, no fue un visionario ni un iluminado. Fue un ser humano inteligente y sensible, que nos hace mucha falta en el ámbito de la ciencia y de la tecnología en la actualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Les invito a todos, tanto en la sala Zoom como en nuestras redes sociales, a que formulen sus preguntas y comentarios. Yo se los haré llegar con muchísimo gusto al doctor Cristian. Y si aquí dentro de la sala Zoom quieren prender directamente su micro y su cámara, es lo mejor que les agradeceremos mucho. Voy a revisar las redes mientras alguien se anima. ¿Puedo? Sí, adelante, doctor Guillermo. Muchas Hola. gracias. Perdón, me tomo la libertad de ser el primero en participar, pero ahorita a las 6 entro a otra reunión, así es que no me voy a poder quedar a toda la discusión. Cristian, realmente cada vez que das una plática lo disfruto enormemente. Realmente, y todo lo que planteaste ahorita, yo estaba en un desesperado chat con mi estudiante de doctorado, porque lo que estás diciendo son planteamientos que nosotros hemos hecho y seguramente él se llama Clemente, seguramente después de que yo acabe mi pequeña perorata,
en algún momento va a preguntar algo, va a comentar algo, pero hay mucha coincidencia en esto, ¿no? En muchas de las cosas que dijiste, yo ya no me acordaba de Elisa. Nosotros estamos trabajando en lenguaje humano, pero efectivamente ya no me acordaba de Elisa y de todos de todos sus logros, ¿no? Pues digamos que realmente simplemente intervine para decir que disfruté enormemente tu plática. Es increíble lo bellas que pueden ser tus presentaciones, Cristian. Felicidades, mil gracias. Y ya, me callo la boca porque estoy emocionado. Gracias. Guillermo, te lo agradezco muchísimo y sí te recomiendo mucho que entres a ver más sobre Weizenbaum y sobre sus escritos. Lo haremos. No, eso ya es una tarea. Clemente, ya sabemos de hecho me está diciendo Clemente que te tenemos que invitar a nuestro seminario. Más adelante platicamos. ¿Eh? Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gusto saludarte y no tardo en desconectarme. Saludos a todos. ¿Alguien más en Sala Zoom quisiera hacer un comentario, una pregunta? Hay un comentario en el chat, Gladys. Ajá, un momentito. Dice Yesenia Díaz. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia y la información proporcionada. Quisiera saber si usted en su momento utilizó ese chat y en qué fue programado. Bueno, el programa de Lisa, como tal, el original de Weizenbaum, no, pero tuve un brillante estudiante de licenciatura que para pasarle el curso de inteligencia artificial en la Facultad de Ciencias, él no quería estar pasado, era como muy autónomo, autodidacta. Entonces quedamos en que su tarea de trabajo final era el, el realizar el programa de LISA bajo el script de doctor. Y lo hizo muy bien y funcionaba pues muy divertido. La verdad es que sabiendo cómo era esto, pues sí era muy divertido. Se podía sugerir, oye, no, aquí está, esta respuesta podía ser mejor si es de este estilo, cosas así. O sea, era una cosa muy bien. O sea, sí lo usé. Y no solo eso, sino que dirigí un trabajo que lo realizó. Esto fue en el 81, 82, más o menos. Era José Pérez Carballo, el alumno. Muchas gracias, doctor. Tiene la mano levantada José Clemente. Si quieres, puedes hacer tu pregunta y luego leo las de Facebook y Sí, las de aquí del chat de Zoom. muchas gracias. Muchas gracias por la maravillosa presentación. Me dejó súper picado toda esta historia que nos acaba de contar. La verdad es que yo no tenía ni idea de lo que podía hablar sobre Weizenbaum. Y es que, bueno, ya lo había comentado el doctor Hoyos. Estábamos en una intensa conversación porque, bueno, varias cosas de las que usted mencionó durante la presentación ya las habíamos pensado, pero no teníamos, digamos, una base de dónde tomar nuevas ideas y yo creo que esta presentación nos hizo abrir un poco más los ojos, ¿no? Y yo tengo de manera muy personal, yo tengo una súper preocupación porque todo esto que está pasando de la antropomorfización, ¿sí? Está pasando actualmente y como usted lo dijo, está pasando en todo el mundo y con un montonal de personas, incluso con científicos del área, ¿no? Que están generando expectativas súper altas y bueno, más, ¿cómo se dice? Más dinero se está yendo hacia esas empresas que están haciendo nuevas inteligencias artificiales que están haciendo lo mismo, pero con más datos y con más poder de cómputo y que al final el resultado es un impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? Mi pregunta aquí es, ¿cómo podemos, cómo decirlo, que no se escuche tan feo, cómo podemos educar a la gente que no entiende
cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Qué les tenemos que decir para que abra los ojos como nosotros? Esa sería mi pregunta y muchas felicidades por la presentación. No, pues a ti, Clemente, muchas gracias. Este, bueno, pues yo creo que ese es parte del problema, ¿no? Cuando empezó todo esto hace unos años, le decía yo a algunos amigos, decir, híjoles, se nos viene un tsunami con esto de las redes profundas y el aprendizaje profundo. Se nos viene un tsunami. Y ahorita pues ya estamos ahogados en ese tsunami. Este, no sé, yo creo que hay que explicar primero cómo funciona y el problema, yo lo que digo, pero no sé si eso, eso sirve de algo. Lo que digo es que cuando Altman, el de OpenAI, decide para fortalecer su ego y su posición en el grupo de OpenAI y empezar a ganar dinero, etcétera, decide convertir lo que estaban haciendo, el sistema que están haciendo, en un chatbot, y abrirlo a Internet. Yo creo que ha sido uno de los actos más irresponsables, pero irresponsables en serio, de un pseudo investigador, yo no sé si se le debe de seguir llamando investigador, a un personaje de este estilo. Es una irresponsabilidad. Es como si alguien está trabajando un virus y luego ¿cómo se llama? Una vacuna contra el virus y dice, híjoles, oye, tiene cosas padres, ¿no? O sea, pues vamos a lanzar la vacuna, el virus y la vacuna y a ver qué pasa, a ver si funciona. Es más o menos lo mismo. Cuando estamos hablando de la salud humana, pues reaccionamos porque ya estamos instruidos, o sea, ya hemos aprendido mucho respecto a tener mucho cuidado con todo lo que es salud humana. Aquí es lo mismo. Es la salud mental, si quieren, de la humanidad la que está en juego. Y no es menos irresponsable uno que el otro. Y si logramos lanzar este argumento y explicar que esto se tiene que reglamentar muy rígidamente, cosa que ya se está empezando a discutir, etcétera, ¿no? El reglamento europeo va un poco en ese sentido, aunque los oligopolios metieron la mano ahí con sus lobbying muy fuerte, entonces le quitaron mucha, mucho filo al reglamento, pero sigue teniendo cosas importantes. Tienen contemplado ese tipo de cosas, ¿no? Y sí se discute y demás, pero el problema es que ahí las empresas son tan fuertes que son juez y parte. Están metidas en los ámbitos de decisión, si no directamente, sí indirectamente. Es un poder extraordinariamente. Entonces, creo que el hacer ver ese tipo de cosas, pues, es importante también, no tanto ver los efectos, sino por qué es que surgen estos, por qué esta mentalidad tipo cowboy de Silicon Valley, de que todo se vale, todo, hay que hacerlo más rápido, soy el tirador más rápido del oeste, etcétera, hay que hacerlo más grande, etcétera. Esa mentalidad hay que combatirla.
no hay que premiarla, hay que combatirla, porque eso es lo que nos ha estado llevando. Hay un economista inglés que estudió, que trabajó mucho tiempo en Estados Unidos, Kenneth Boulding, que en los años 70 es uno de los padres de la teoría general de sistemas. Kenneth Boulding decía en los años 70 que el que piensa que se puede crecer indefinidamente en un mundo finito, o es tonto o es economista. Él era economista, entonces podía decir eso. Pero esa idea de que el crecimiento perpetuo en un mundo finito, eso es a lo que nos está llevando todo esto. Y esta tecnología sigue ese camino. Y hay clubes de la gente de cómputo que están en ese dilema, o sea, más bien en esa línea de crecer cada vez más y más y más y más. Y lo dicen como el leitmotiv de su ser, ¿no? Entonces, ir a explicar de dónde viene y hacia dónde va, puede ser muy importante. Y no tanto, pues, recitarles ahí el código de ética de la UNESCO, del OCDE o de no sé quién. Pues sí, pero pues eso es como los 10 mandamientos, ¿no? Mm, Ni se acuerda uno, ni le importa a uno, normalmente. Entonces, creo que ver hacia dónde va este crecimiento y este movimiento tan absurdo, es importante para que la gente vea de que pues no están ellos solos, son muchísimos y que les están tomando el pelo, en el fondo, les están tomando el pelo. Todavía no salen los modelos de negocio para estos. Empiezan a salir porque ya Microsoft trae su rollo, pero Microsoft trae su rollo más, no sé, probablemente aplicándolo a las empresas, en donde tiene cierto sentido. Entonces, eso lo que va a causar es una automatización de muchas tareas que se hacen en las empresas gracias a estos sistemas, y el desempleo sí se va a multiplicar mucho. Ese es un tipo de modelo de negocio, pero hay otro tipo de modelo. No sé, yo me siento un poco como lo que sucedió en los años 90 con la burbuja del .com, del comercio electrónico. Todo el mundo tenía sitios web para vender, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en donde todo ese planteamiento se cayó por sí solo, ¿no? Fue el estallamiento de la burbuja, ¿no? Cuando picaron a la burbuja y se vino abajo. Luego se recompuso y demás, pero de una manera más consolidada. Pero esa euforia me recuerda mucho lo que hay ahorita, ¿no? Mucho, mucho, mucho. No sé, creo que me extendí mucho en la respuesta. Sí, pero fue muy, muy delicioso escucharle sobre estos temas. Le leo un comentario y pregunta desde Facebook, dice el doctor Efren Mesura. Muchas gracias por su excelente charla, doctor Cristian. ¿Qué tanto le hace falta a la inteligencia artificial actual esa inteligencia artificial simbólica que sí permite explicar? No, claro, o sea, yo creo que ahorita he estado viendo algunas cosillas así por encima de que sí están buscando esta confluencia de ver cómo puede ser posible, si no controlar, por lo menos entender por dónde van las cosas, ¿no?
y se necesita una confluencia de los dos tipos de sistemas, ¿no? Los sistemas lógicos, de inferencia lógica, y los sistemas de redes neuronales y ver cómo pueden convivir. Y yo creo que es un área de investigación a futuro. Bueno, en la actualidad eso ya hay avances en ese sentido. Yo no estoy muy familiarizado, pero sí sé que hay ese tipo de cosas. Pues habrá que ver a qué tanto pueden avanzar. Es un problema muy difícil. Y sé que hay muchísima gente que no sé, estaba oyendo hace poco a, a uno de los grandes de redes neuronales, a Benjo, Joshua Benjo, este, que está trabajando ese tipo de cosas con su equipo. Tiene un equipo muy grande en Toronto, pero no debe de ser el único. Muchas gracias. Aquí en Zoom, FM nos pregunta, gracias por la charla, ¿qué considera que opinaría Weizenbaum sobre las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram? Híjoles, pobre. Yo creo que él murió no hace tanto tiempo, pero ya era muy grande y ya estaba retirado en Alemania. Este, Llegó a ver el principio probablemente, pero ahí sí ya como ya toda la literatura ahí está en alemán, ya me cuesta un poco más de trabajo. Tendré que usar estos traductores, que no son muy buenos, pero sí pueden funcionar de no entender nada a medio entender, sí puede ser útil. Entonces, no sé qué diría, pero yo creo que se espantaría, estaría verdaderamente, o espantaría o se deprimiría, ¿no? Yo creo que más bien se deprimiría, pero bueno, eso ya es mi interpretación, ¿no? Es deprimente, es realmente muy deprimente lo que está sucediendo. Muchas gracias. Homero Ríos dice, doctor Cristian, muchas gracias por su plática y sus reflexiones. Carlos Valladares nos dice, gracias por la conferencia. ¿Qué opina de la inteligencia artificial que se está queriendo llevar a la robótica para llevarla a otro nivel, entre comillas, otro nivel? Pues no sé cuál es ese otro nivel. Este, Desde la época de los griegos ya había figurillas, y es más, la mitología griega tiene al gran dios de los ingenieros y del fuego y de tal, a Hefesto, que según la mitología, evidentemente, había construido unas robots con figura de mujer que eran sus ayudantas y le ayudaban para hacer todas las cosas para los otros dioses. Entonces, pues no sé a qué otro nivel se refiere. Eh, Me suena a película de ciencia ficción y demás. Ahí el problema es que ya sea en forma de robot humanoide o en forma de chat o en forma de lo que sea, aquí hay programas y detrás de los programas hay personas y unas de ellas se vuelven ricas desmesuradamente. Y ese es el kit del asunto. Es que hay unos que se están aprovechando y se están volviendo ultramillonarios, engatusando a la gente. Y lo que tenemos que hacer, creo yo, como científicos y tecnólogos, pues es, no, cálmate. O sea, esto hay que bajarle de varias rayitas. La tecnología puede ser muy interesante, pero es otra la tecnología que necesitamos desarrollar para problemas más acordes a nosotros, sino que nos están inventando unas cosas y nos inventan un problema
para el cual lo que acaban de descubrir resuelve ese problema, pero no es un problema nuestro. No es un problema nuestro. Es lo que yo creo. Soy muy radical en ese sentido. Muchas gracias. José Clemente nos dice, ¿qué referencias se pueden consultar para saber más sobre la trayectoria de Weizenbaum? Mira, puedes empezar con Wikipedia. No hay problema con usar Wikipedia, ¿eh? O sea, a veces, pero Wikipedia en inglés, porque luego las traducciones que tienen, ay, sí, los traductores son bastante malitos. Y las versiones en español están recortadas. Entonces, ir al lenguaje original es mejor. Entonces, empezar por ahí y ver la lista de abajo, los trabajos, y ahí aparecen muchísimo. Y si tienes dudas o lo que sea, pues me puedes escribir y si tengo los documentos, te los puedo mandar. Muchas gracias. También de redes sociales nos preguntan, ¿cómo podemos equilibrar el avance tecnológico con la responsabilidad ética siguiendo el ejemplo de Weizenbaum? Bueno, yo creo que eso es un problema serio, no es una cosa trivial, no es trivial, y yo creo que esto se debe de resolver en comunidad de personas, de investigadores, en discusiones. O sea, no es una cosa que a uno se le ocurra todas estas, no, tiene que ser cuáles son los problemas que tenemos, qué tecnología podría funcionar o qué es el tipo de soluciones que necesitamos y a ver cuál es la tecnología que existe y si no existe, qué es lo que habría que inventar. O sea, cuáles serían esos objetivos, pero muy concretos. Y pensar, yo creo que hay como una brújula que yo uso mucho. Uno es que en última instancia tiene que ser el desarrollo tecnológico y científico para el bienestar del ser humano y no de los niños bien de Silicon Valley. No, Silicon Valley y circunvecinos, y algunos son verdaderamente gente que uno se pregunta si están bien de la cabeza, como este señor Elon Musk, ¿no? Que es uno de los personajes más nefastos que hay en la actualidad, a nivel mundial. Entonces, tenemos al ser humano como nuestra preocupación, el bienestar del ser humano, pero es decir, de todos. Es tratar de ir a la esencia. Y por otro lado, el bienestar del planeta, porque todas estas carreras hacia más y más y más de que quién sabe qué, nos está llevando, entre las patas nos estamos llevando al planeta. Y ya nos lo llevamos. Lo que pasa es que hay una cierta inercia, por ejemplo, el cambio climático tiene una inercia de varios años, pero lo que ya emitimos, ese dentro de unos pocos años va a hacer que suba la temperatura. Inevitablemente, aunque dejemos de producir, ya lo produjimos y ya lo va a hacer. Punto. Entonces, la salud del planeta también es muy importante. Del planeta y de la vida, digamos, de la vida en el planeta, o sea, todas las otras especies, etcétera. Es una cosa espantosa lo que estamos aniquilando como especies. Entonces, esos son como los problemas centrales. Y ver, pues, en concreto, las comunidades, discutir qué es lo que se podría hacer y lo que no se podría hacer. Y no
no, no reaccionar ante los falsos cantos de sirenas de la alta tecnología, que te dicen, no, pues ahora mira, ¿por qué no te vamos a dar tiempo gratis para el supercómputo de OpenAI en Microsoft o en cualquiera de las otras? No, ¿y yo para qué quiero eso? Mi entorno nacional no soporta eso. Tendríamos que tener esa infraestructura aquí o repartida en el sur global que llaman para resolver problemas de nosotros y no de los problemas que se inventan y soluciones que se inventan los demás. Entonces, tenemos que pensar por nosotros mismos. Es un problema muy difícil. Se puede. No quiero decir que no hay tecnología ni ciencia que se pueda. Sí podemos hacer, claro que sí, pero la tenemos que descubrir. Y la estamos haciendo. O sea, mucha de la inteligencia artificial que se hace en México es inteligencia artificial para problemas muy de nuestras comunidades. Estoy pensando en aplicaciones médicas y demás sobre problemas que atañen a la población mexicana con bases de datos mexicanas, etcétera. O sea, hay mucho que hacer, muchísimo. Pero sí, yo creo que hay que hacerlo en grupo, discutiéndolo, porque porque no hay una solución mágica, digamos. Muchas gracias por esta reflexión. Guillermo García, tenías la mano de levantada, creo que no la vi. No sé si quieras compartirnos el comentario que pusiste en el chat. Hola, sí. Hola. Muchas gracias por la conferencia, doctor. Muy interesante todos estos debates de la ética de la inteligencia artificial. Una frase que me pegó mucho fue la de que no todo se tiene que resolver computacionalmente, que también se puede resolver socialmente, y creo que como robótico es algo que no se piensa lo suficiente, ¿no? Siempre estamos pensando de qué mejor forma lo podemos hacer o de qué mejor forma, qué más podemos agregar para que sea más fácil, ¿no? Cuando muchas veces las soluciones más sencillas son las más aptas. No sé, le quería preguntar, doctor, ¿qué piensa entonces usted de todo este revuelo que se está haciendo actualmente? Bueno, creo que ya dio mucho su opinión acerca de ello, pero bueno, con esta explosión tan grande que se ha dado, especialmente estos últimos 2, 3 años, ¿no? Con todo, desde la salida de OpenAI con ChatGPT hasta todos los modelos de generativos de imágenes y sonido y todo eso. Es una explosión muy grande en muy poquito tiempo, sin eso. Sí, algo que ya no dije nada de esto, voy a tratar de no repetirme, porque ya dije algunas cosas. Ya en particular sobre la inteligencia artificial generativa, creo que hay un riesgo pues muy latente y ya tenemos algunos indicios en el pasado, pero ahorita con la inteligencia artificial generativa aún más, que es darle al traste a la democracia, a la vida democrática común en la Tierra, porque no va a haber referentes en donde podamos tener certeza de nada. Pues hay que no, que le vamos a poner una etiqueta, que tal, sí, y luego habrá otro sistema que le va a poner a la etiqueta y que va a cambiar la etiqueta de la etiqueta, etcétera, etcétera. Es un cuento sin fin, ¿no? Había un profesor hace mucho, cuando estaba yo en Francia, que decía, a toda medida electrónica siempre habrá una contramedida electrónica, ¿no? Era un profesor de física, Roger Godemont, que decía eso. Es decir, siempre hay avances para contrarrestar lo que los otros hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el peligro fundamental
es un peligro de vida democrática en el país, en el mundo, porque ya no va a haber certeza de nada. No sabes si lo que se dice es cierto, es quién lo generó, etcétera. Por más que haya reglas y leyes y demás, va a haber forma de darle la vuelta. A menos que pues haya cambios muy, muy, muy drásticos, que no sé, pero sí eh, es como ir en un tren que está desbocado y pues saber pues cuándo va a tocar el muro que está enfrente. Yo creo que hacia allá vamos. No sé cuándo, ni idea. Pero sí hay un peligro de descontrol, digamos, de descontrol de todos los candados que se tienen, que la sociedad, la humanidad tiene, con altas y bajas, y en algunos lados se han perdido y luego regresan, etcétera, pero más o menos se estaban controlando y ahorita el peligro es muy grande. Nos reíamos, bueno, no nos reíamos, a mí me daba escozor, pero las verdades alternativas de Trump, porque las decía Trump, ya sabías que no eran ciertas, pero es que ahora no te vas a dar cuenta que las dice Trump. Van a estar en todos lados. Entonces, pues no tienes sistema de referencia, simplemente es que no tienes sistema de referencia y se está perdiendo ese sistema de referencia con estas cosas. Entonces, pues no sé, ahí lo dejo. Sí, muchas gracias, doctor. Perdón, no prendí mi audio. Muchísimas gracias, doctor. En Facebook tenemos otro comentario de Alejandro César Rico Martínez. Nos dice, doctor, muchas gracias, excelente charla. Existe un auge muy fuerte de la IA hoy en día. ¿Qué recomendación puede dar para los docentes que imparten materias de inteligencia artificial y no se dejen llevar por la inercia de la burbuja de la IA? Un placer tomar clases en la mía. Pues, no, yo creo que hay mucho, o sea, si uno es profesor de inteligencia artificial, pues hay que explicar lo que es la inteligencia artificial en su totalidad, no en lo que está de moda. Pero si uno lo explica en su totalidad, puede uno ubicar mejor lo que está de moda. Yo recuerdo cuando daba clases en los años 70 en la Facultad de Ciencias, de los primeros cursos de inteligencia artificial ahí, yo prácticamente no usaba el término de inteligencia artificial, usaba el término de programación heurística, que fue el otro término que nació más o menos al mismo tiempo que inteligencia artificial. Entonces yo hablaba de programación heurística. Pues eso es, o sea, si uno tiene una ecuación y uno la puede programar, pues esa es una solución analítica, pero si uno no tiene mucha idea y quiere hacer aproximaciones, etcétera, bueno, pues tienes que usar heurísticas y hay distintos modelos heurísticos, etcétera, y tienen las limitaciones que tienen las heurísticas, ¿no? La heurística es buena si el resultado final es bueno, pero es mala si no. Entonces, nadie te está asegurando que es 100%, o sea, no te subirías a un avión heurístico, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Entonces, ahora hay otro peligro en la actualidad, pero no tanto a lo mejor para profesores de computación,
un poquito también, pero es más bien para los otros docentes de otros temas, que es el uso de estos chats, de estos bots para generar respuestas de las tareas. Yo creo que ahí, pues vale la pena regresar a la base. Yo casi diría al GIS y al pizarrón, y al papel y al lápiz, y a, a que la gente te explique la solución que encontró. Si te la sabe explicar y se la dio ChatGPT, bueno, pues ya la aprendió, ya te la está explicando. Bueno, pues de eso se trata de que piensen, de que aprendan, de que razonen y no que copien nada más. Entonces, todo lo que vaya en ese sentido de que asegurarte de que el alumno está pensando, está razonando y está obteniendo nueva información y la está procesando adecuadamente, no, pues de eso se trata la escuela, ¿no? No, y con esa guía se puede, hasta darles chance de que usen lo que quieran, siempre y cuando vengan y te expliquen exactamente la solución del problema que tú le estás planteando. Que no se lo dijiste antes para que no fueran. O sea, ahí hay que regresar un poco a la base. Lo digo porque yo soy muy viejito y yo así aprendí y así me enseñaron, con lápiz y papel y con gis y pizarrón. Si ustedes están en contacto cercano con los colegas matemáticos, y ustedes verán, estoy seguro que los matemáticos de Jalapa son iguales a los matemáticos de todo el mundo. Cuando dan clase, la dan con el pizarrón, no la dan con PowerPoint, porque el proceso de explicar la solución, el planteamiento de la ecuación, la solución, etcétera, etcétera, es una cosa que toma tiempo. El cerebro necesita tiempo para reflexionar. Y el matemático normalmente, habrá excepciones, no lo niego, pero normalmente lo que le gusta es escribir en el pizarrón las soluciones y explicártela. Y entonces ahí tú puedes decir, no, pero aquí en este puesto no lo entendí, a ver cómo sales de aquí a acá. Mientras que si te plantean un PowerPoint, póchala, pues ya te perdiste. Toda la ecuación, póchala, ¿cómo la consiguió? ¿Cómo la hizo? ¿De dónde salió? Entonces, ahora hay un problema muy serio, muy serio, y es mundial, ¿eh? No es nada más en México. El querer hacer de la educación una tarea barata. Eso trae consigo no solo los salarios bastante míseros que tenemos los profesores, sobre todo los de enseñanza básica, sino el número de alumnos que tenemos que atender. Siempre más, con ese afán de más rápido, más cantidad, más barato. No, esa lógica ya hizo crisis. Y los ejemplos de PISA, que ahora ya nos están sacando de PISA, va en ese sentido. Simplemente a nivel mundial esto está bajando, excepto en algunos países excepcionales, está bajando porque es esa tendencia a ser más barata. Y ahí, cuidado, porque ahí la solución mágica que se nos ocurre inmediatamente es la tecnología. Y desde que nos están metiendo tecnología en educación,
La curva de PISA no deja de bajar. Yo no he visto ni un ejemplo, ningún caso de éxito del uso de tecnología en la educación a nivel masivo, así como hacen los estudios en sociología, ¿no? O sea, con estadísticas y un grupo testigo y los otros con tabletas o con programitas de no sé qué. Yo no lo he visto, habrá en pequeños, pero todos en general son cosas muy pequeñas de 1 año, de 2 años. Yo no he visto resultados tangibles en donde a nivel masivo, porque para eso nos están metiendo tantos alumnos y nos quieren obligar a usar tecnología, no lo he visto, yo no he visto resultados positivos. Y si ven ustedes en Finlandia, pues una de las razones de que son tan buenos en educación, pues son grupos pequeños. Simplemente son grupos pequeños. Uno tiene el contacto humano con el otro es fundamental. Nuestro cerebro está hecho para eso, no está hecho para las clases en... Habría que ver si nosotros funcionamos con distintos tipos de neuronas. Unas de ellas son las neuronas espejo, que nos da la empatía con el otro. Habría que ver si con nuestros cascos, etcétera, tenemos la misma empatía con una pantalla que en persona con el profesor. No sé. Pero bueno, me extiendo, perdón, es que me doy cuerda yo solito. No, no se preocupe, muchas gracias. Lo que nos está platicando, pues es algo muy interesante. Si alguien más quiere hacer preguntas o comentarios, es el momento de hacerlo. En Facebook ya no tenemos más comentarios, tampoco en otras redes sociales. Bueno, estoy revisando y nada. Entonces esperamos unos minutos si alguien se anima. Yo quisiera, Gladys, agradecer a Cristian por aceptar esta invitación. Siempre nos deja reflexionando y además es un poco como cíclico el asunto, ¿no? Y pareciera que muchas veces los científicos o los tecnólogos olvidamos y nos concentramos en los nuevos desarrollos y las nuevas investigaciones y olvidamos que hubo un momento en el que ya se tocaron estos puntos, se reflexionaron, se vieron las posibles consecuencias, estábamos atravesando guerras, crisis de derechos humanos, etcétera, y lo dejamos pasar y ahorita estamos viviendo una etapa incluso más fuerte porque como bien menciona Cristian, nos estamos acabando ya los recursos, el planeta, el clima, el agua, etcétera, y son recursos finitos. Entonces creo que esta reflexión queda para todos nuestros estudiantes y para nosotros los académicos, pues agradecer a Cristian y ojalá en algún momento pudieras venir a darnos un tallercito acá. No pudiste acompañarnos hace unas semanas a lo de los 30 años, pero que vinieras y nos dieras algún taller, estos temas. Y algo clave que dijiste es que al final hay que trabajar en equipo, porque también algo de lo que carecemos en México y en muchos países del sur global, pues es como de recursos económicos, inversión fuerte en proyectos que sí son importantes. Y lamentablemente quienes sí tienen el recurso están desarrollando productos que a lo mejor son ocurrencias de ellos, creando nuevos problemas que luego ellos mismos quieren solucionar y demás. Y es una carrera que, como dices, es un tren que en algún momento, quién sabe en qué muro se va a estampar. Entonces, creo que es importante las comunidades de computación en México, en Hispanoamérica, trabajar en conjunto con fines bien claros y concretos y no simplemente alinearnos a esos mandamientos que están creando, pues quienes al final, de alguna manera, participaron en esos reglamentos o como dices, hicieron lobbying, pues fueron los mismos que están desarrollando ahorita estas herramientas y estas ocurrencias y estas carreras por maximizar sus ganancias
y no ser nosotros simplemente usuarios que contribuyen a que ellos tengan mayores ingresos y recursos. Construyan sus naves espaciales para irse a otros planetas, ¿no? Cuando hayan acabado con los recursos, porque creen que lo van a hacer y que no importa, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Cristian. Gracias. No, al contrario, Marcela, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, sí me gustaría poder ir un día a visitarlos con calma y demás. Esta vez no se pudo, pero bueno, seguramente más adelante se podrá. Muchas gracias. Y Pues muchas gracias a todos por su gracias. atención. Ay, perdón. Muchas Sí, dime. gracias. En la próxima semana, bueno, ya con esta charla estamos llegando a la recta final de Tardes de Ciencias en su, en su emisión especial por y para la celebración de los 30 años de la maestría en inteligencia artificial. La próxima semana, el día 28 de mayo, les esperamos para la charla Mejorando mi técnica deportiva usando inteligencia artificial, el caso de Handball, con Homero Vladimir Ríos Figueroa del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Y bueno, con estas reflexiones concluimos una charla que nos ha llevado a través del pensamiento crítico y la sabiduría de Joseph Weizenbaum, aprendí a pronunciarlo también. Agradecemos desde la Dirección General de Investigaciones profundamente al doctor Cristian Lemaitre León por compartir su conocimiento y por invitarnos a todos y todas a cuestionar y a pensar más allá de la tecnología, que las enseñanzas de Weizenbaum nos inspiren a buscar un equilibrio entre la innovación y la ética y a recordar siempre el impacto humano que se encuentra detrás de cada avance científico y a su vez, hacia nuestro propio planeta. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando las maravillas y desafíos del mundo científico de la inteligencia artificial. Que tengan una excelente tarde de ciencia. A nombre de la Dirección General de Investigaciones, sigan cultivando su curiosidad. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta Rocío. luego, adiós. Adiós. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Cristian, y gracias, Gladys. Gracias, Cristian. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.